Después de 4 décadas, habrá justicia para los más de 30.000 desaparecidos por la dictadura, que gobernó a ese país desde 1976 a 1983. Uno de los principales campos de concentración donde eran llevados los desaparecidos para ser torturados antes de ser la mayoría de ellos asesinados, estaba en lo que se llamó la Escuela de Mecánica de la Armada. Fueron miles las personas que pasaron por ese campo de concentración, pero un caso fue paradigmático. La noche del 8 de diciembre de 1977, un grupo de madres cuyos familiares habían sido secuestrados y que habían creado una organización entonces incipiente llamada las Madres de Plaza de Mayo, porque con pañuelos blancos sobre sus cabezas simplemente daban vueltas en esa plaza, ubicada frente a la Casa de Gobierno en Buenos Aires pidiendo datos sobre sus desaparecidos, tenían su reunión periódica en la iglesia de la Santa Cruz. Pero en ese pequeño grupo había un infiltrado, un joven llamado Alfredo Astiz, que decía ser hermano de un desaparecido y cuya labor fue señalar a las madres que esa noche, junto con 2 monjas francesas que las apoyaban, serían secuestradas, torturadas, entre otros por el propio Astiz, y cuyos cuerpos días más tarde serían arrojados en los llamados vuelos de la muerte, al mar. 4 décadas después de un largo juicio público, se le hizo justicia a esas madres y a otros miles de desaparecidos y asesinados. 29 represores fueron condenados a cadena perpetua, incluyendo a Astiz y a Ricardo Cavallo, aquel torturador que apareció hace unos años en México dirigiendo el efímero Registro Nacional de Vehículos, el RENAVE. En Buenos Aires, familiares de personas desaparecidas durante la dictadura militar escucharon las sentencias. No solo eso, también fueron testigos. El miércoles 29 de noviembre, los exoficiales navales Alfredo Astiz, el llamado Ángel de la Muerte, el militar que se infiltró en organizaciones de derechos humanos como espía, Jorge el Tigre Acosta, quien dirigía la ESMA, y Ricardo Miguel Cavallo, alias Sérpico, uno de los cerebros de los secuestros masivos de opositores a la dictadura, junto con otros 26 represores, escucharon la sentencia. Durante los últimos 5 años, los fiscales del caso presentaron ante los jueces de derechos humanos testimonios de más de 800 testigos para responsabilizar penalmente a 68 militares argentinos por la muerte o desaparición forzada de 789 personas en la causa llamada ESMA 3. 19 de los procesados murieron durante el tiempo que duró el juicio. De los 54 restantes, 29 tienen cadena perpetua. 19 fueron sentenciados entre 8 y 25 años de cárcel, y 6 fueron absueltos, por lo que organismos buscan reabrir los procesos. Durante el juicio, se volvió a poner de relieve la tortura sistemática y el asesinato de miles de personas señaladas de oponerse a la dictadura militar argentina, liderada por el teniente general Jorge Rafael Videla, el almirante Emilio Eduardo Macera y el brigadier general Orlando Ramón Agosti. Los fiscales argentinos que llevaron a juicio a militares y pilotos que comandaban los vuelos de la muerte lograron hacer referencias cruzadas de testimonios y documentos para detallar cómo se realizó una de las tácticas más atroces en Argentina. Según los testimonios, a la ESMA llevaron a unas 5.000 personas detenidas para torturarlas y a cientos de ellas desaparecerlas en los vuelos de la muerte. Ese era solo uno de las decenas de campos de concentración que operaron en ese país en los años de la dictadura. Una de las víctimas fue Víctor Basterra, quien estuvo presente en el juicio. Durante su cautiverio en el ESMA, fue obligado a confeccionar documentos falsos para los propios torturadores. Basterra fue fundamental para condenarlos, porque aportó como prueba los negativos de las fotografías que les tomaba a los militares para realizar esos documentos. Esos negativos fueron clave para reconocer a los asesinos. Lo cierto es que estos juicios se lograron después de una lucha incansable de organismos de derechos humanos que no claudicaron en juzgar a los responsables. El presidente Raúl Alfonsín, que gobernó a Argentina de 1983 hasta 1989, llevó a cabo el juicio de las juntas de gobierno, pero gobiernos posteriores dejaron en libertad a muchos implicados en las desapariciones de personas, argumentando
que solo seguían órdenes y no eran responsables.